Exactamente. Axel Kaiser con nosotros. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar acá nuevamente en este programa, después de muchos meses fuera del país, para poder celebrar que se haya movido un poco las cosas en la dirección correcta en nuestro país con la aprobación de la reforma del gobierno, que le deja un poquito menos de peso a la gente que crea empleo, crea riqueza y crea prosperidad en Chile, y produce incentivos un poco mejores. Yo habría sido mucho más agresivo obviamente en la reforma, para que salgamos adelante del estancamiento en el que nos encontramos, especialmente desde el gobierno de Bachelet, que sepultó las posibilidades de este país de crear prosperidad para la gente, especialmente el más vulnerable. Creo que inédito en el programa. Creo que por primera vez en Sin Filtros y tal vez en la televisión, abramos el plano, está junto a Axel Kaiser su hermano Johannes Kaiser. Me parece que es inédito. ¿Juntos habían estado acá? No, No, me parece que no habíamos es estado primera nunca vez. en un... Bienvenido, ya te voy a dar el tiempo de presentación, porque voy para allá también. Ah, bueno, efectivamente. Bueno, está, me dice... Traje bien planchado, ideas bien claras. Eso. Paz, ¿esa es la fórmula de crecimiento? ¿Esa es? ¿Estás de acuerdo tú? ¿Bajar impuestos para poder crecer? Yo creo que, mira, yo creo que estoy hasta acá en los impuestos, sí, yo creo que hay que bajar los impuestos. Es que hemos pagado mucho. Estoy demasiado. Es que hemos pagado y sabes demasiado. que aquí el 80-90% que son las pymes, que son empresas familiares, están agotadas de pagar impuestos. Yo creo que hay que invertir, hay que equilibrar la balanza, Creo que por mucho tiempo pagamos impuestos para ayudar al más pobre, sí, pero yo creo que hoy día hay que equilibrar la balanza porque se ha empobrecido la clase media baja, sí. Y el pobre sí, ha seguido siendo ¿tú estás de pobre. acuerdo? No, yo Gustavo, estoy ¿estás de acuerdo? con eso, no. No, yo creo que aquí este gobierno está anclado en soluciones de los años 80. Esto viene de una cosa que probablemente Axel va a señalar, que el famoso consenso de Washington, donde se establecieron Pero eso es de los 90. algunos al fin de los 90, al principio de los 90, con fórmulas que en realidad no han dado resultado en ningún lugar en donde se han aplicado de esta forma. De hecho, parafraseando a mi amigo Gabriel, Irlanda, Einstein se revolcaría en su tumba con esta reforma tributaria. ¿Por qué? Singapur. Porque se ha hecho a espaldas de toda la evidencia existente. Es más, Max Weber también se revolcaría en su tumba, porque Max Weber tenía un libro que se llama El político y el científico. Y en él planteaba dos formas de actuar para el político: a través de la ética de la responsabilidad y a través de la ética de la convicción. Y la verdad de las cosas, eso en otro libro. Sí, lo sé. No, en eso es otro libro. La política como vocación. El punto. A ver, ordenémonos. Cérramelo en 10 segundos. Porque Lo cierro en 10 segundos. Dale. Esta reforma tributaria se ha hecho a espaldas de toda la evidencia. Esta reforma tributaria genera lo único certero que sabemos de la reforma tributaria es que genera déficit fiscal. Y sin plata el Estado no va a poder lograr cumplir ni siquiera con el 92% del presupuesto nacional, que es inercial. ¿Estás de acuerdo, Axel? Que son obligaciones. No, de verdad, Gustavo, que aquí te mandaste un volador impresionante, que se ve, pero a la altura del cometa Halley, cuando pasa el volador tuyo. Porque toda la evidencia y el consenso en economía indica, incluyendo papers de la OCDE, que bajando el impuesto corporativo... ¿Cuál? Te lo puedo mandar, los tengo citados en mi libro La tiranía de la igualdad. Es que yo tengo- yo tengo paper, yo tengo aquí bajando otro el que impuesto dice lo corporativo, contrario. déjame terminar, bajando el impuesto corporativo, tú aumentas algo que es obvio, la inversión. Y esto se lo voy a explicar a la gente de manera muy simple. ¿Por qué le aplicamos impuestos a los cigarrillos? Entre otras cosas, para disminuir que la gente fume, ¿no es cierto? El impuesto a los alcoholes para que la gente no tome tanto. El impuesto a los combustibles para que la gente use el transporte público. impuesto al trabajo? Los impuestos se utilizan para desincentivar la demanda de algo. Cuando tú le aplicas impuesto a las ganancias de las empresas, lo que desincentivas es el ahorro de las empresas, es decir, la inversión. Ya es así de simple, 1 más 1 es 2. Como consecuencia de eso, lo que tú tienes es menos crecimiento económico porque hay menos inversión, menos demanda por trabajo al haber menos crecimiento económico de inversión, por lo tanto tienes menos alza de salarios reales o caída en los salarios reales porque no hay demanda por trabajo, y ese es exactamente el cuadro. Y pueden ver, y cae la recaudación porque cae el sistema económico, que crea la riqueza. Además de Singapur, Gustavo, déjame terminar un punto. Gustavo, déjame terminar un punto. La tasa de impuestos a las empresas en Chile era a mediados de los 80 más o menos del 10%.
5.6% promedio de crecimiento el año 86, 6.6 el año 87, 7.3 el año 88, 10% de crecimiento el año 90 cuando el presidente Elwin recibe el país. Y esa tendencia se mantuvo hasta que pasó lo que dijo nuestro querido amigo Gabriel Alamparte, en que empezaron a subir los impuestos. Gustavo, entonces yo te propongo una cosa súper simple. Si el impuesto a las empresas no genera desempleo, no genera caída en el crecimiento económico y en los salarios, subámoslo 100%. Te hacía una pregunta, Gustavo. ¿Por qué no 100%? La pregunta No, pero normalmente... contéstame tú antes eso. ¿Por qué no 100% impuesto a la empresa? ¿Perdón? ¿Por qué no un 100% de impuesto a las empresas? ¿Un 100% de impuesto a qué? A la utilidad de la empresa. ¿El 100%? Sí, el 100%. ¿Por qué no? No, Si es tú que dices sí. que no tiene ningún efecto sobre la economía. No he dicho que no tenga ningún efecto. Entonces Lo que sí me estoy estás dando diciendo- razón. Lo que estoy diciendo Entonces es me otra estás dando la cosa. razón. No. Tiene efectos sobre la inversión, sobre el crecimiento, sobre el Pero salario, sobre espérate, todo eso. además de Irlanda y Singapur, que son dos ejemplos que escuché hoy día en la discusión de la Australia, Cámara. Nueva Zelanda, Suecia. ¿Cuántos Estonia. impuestos Sí, pero tiene resulta Suecia? que lo que tú no estás, Estonia, lo que Chile, pasa es que tú no estás considerando lo Alemania, siguiente. Tienen sistemas Francia, tributarios o integrados o desintegrados, por lo tanto no son sistemas que sean equivalentes. No, Lo segundo, si son equivalentes. no, pero es que Porque hablemos los con papers seriedad. que- Mira, Oye, en la acaba OCDE de se han escribir hecho el- estudios de los últimos 50 años en un montón de países que corresponden y que pertenecen a la OCDE. En ninguno, con la baja de impuestos implicado, ni más inversión, ni más empleo, Yo ni tengo mejores una- salarios. Pero, Lorca, Eso un es así. estudio de la OCDE que te puedo 50 años mandar. de evaluación de la Lorca, OCDE. 50 del años. 2008 de la Y OCDE. mira, y acaba de salir el 10 de diciembre del 2012. ordenemos ¿Por qué todos los países de la OCDE bajaron el impuesto Pero corporativo? hombre, Ordenémonos. escúchame. Todos los países de la OCDE bajaron el impuesto corporativo. Gustavo, por favor, ordenémonos. Todos los países de la OCDE. Un último punto, Fernando. Todos los países de la OCDE bajaron el impuesto corporativo en los últimos 30 años. Sí, claro, Todos. están en un sistema, ¿Por qué? están en un estadio de desarrollo distinto. No ¿Por puedes qué? aplicar. No, es al revés. No puedes, no. Es al revés, es porque no es absurdo. crecieron. Es absurdo. por favor. No, es al Metodológicamente revés. absurdo. Bueno, primero... Crecieron con impuestos muy bajos. Crecieron, tú puedes ver los Axel, países. no. Crecieron con impuestos En corporativos estadios muy de bajos. desarrollo Los subieron, similar a Chile, se estancaron y los los volvieron a países bajar. No, Así en fue. estadios de Primero, desarrollo me similares encanta, a lo que Chile- me lo que Chile encanta está hoy escuchar día, a Gustavo tenía- Lorca. Tenía impuestos más altos. Ya. Es verdad lo que dice Axel. A ver, tú me decías que Einstein diría lo contrario. Yo creo que la evidencia es empírica aquí. Dije que se revolcaría. Es así de simple. Cuando te citamos las cifras entre el año 90 y la subida de impuestos progresiva, el país creció, hubo más empleo, salió más gente de la pobreza. Cuando Había más subieron plata los para redistribuir. impuestos hasta el impuesto corporativo, hasta el punto donde llegó, Pero no se da 27%, lo que se produjo fue precisamente dos cosas, o varias cosas, la verdad, no una, dos cosas. Lo primero que se produjo es que hubo menos crecimiento, hubo menos inversión, menos empleo, más empleo informal. Esa es la realidad hoy día en el país. Eso es lo que le ocurre a las pymes, eso es lo que le ocurre a la gente común y corriente. Entonces, si ponemos un ejemplo exitoso y luego ponemos un ejemplo que no ha sido exitoso y donde todos los sectores políticos tienen responsabilidad, si aquí el achacar tanta culpa, aquí todos tenemos responsabilidad bueno, yo no he sido parlamentario, pero es cierto. O sea, no voy a citar a Paraguay porque Danielito Matamala después le da como unos tiritones que nos comparamos con Paraguay, como si Paraguay fuera. El ingreso mínimo de Paraguay Sí, pero- es la mitad de lo que tiene Chile. 6%. ¿Crees que eso es digno? Gustavo, 6%. Pero por cierto que no es digno, pero hoy día crece al 6%. ¿Crees que una persona puede vivir con la Pero mitad? hace 10 años Voy a poner Paraguay la era un pausa. país que no tenía ese ingreso. Esta discusión. Pero mira, A ver, espérate. Perdón, tengo dos instrucciones acá. Una me dice algo, el otro es como el angelito y el diablito. A ver, voy a seguir mi intuición. Johannes Kaiser, ciérramelo, por favor, Entonces, para yo poder- solamente decir lo siguiente. Creámosle a los economistas a ustedes, Repeto y Mico. Los dos reconocieron que la reforma tributaria que subió los impuestos bajo Bachelet había sido un desastre. Entonces, si no le creemos a los economistas de su lado, si ustedes no le creen a sus propios economistas, ya no queda nada que discutir. Bien, ¿Qué quieren que le vamos a seguir con esta discusión dentro de un ratito. El año 2010, producto de los terremotos que ocurrió en nuestro país, el presidente Piñera, que claramente no es alguien de izquierda, de manera transitoria y temporal elevó los impuestos en Chile. ¿Sabe por qué? Porque había que reconstruir Chile. Si la reforma que hoy día se aprobó, la desgraciada reforma que hoy día se aprobó, hubiese estado vigentes en los tiempos del año 2010, el presidente Piñera hubiese quedado de manos atadas para reconstruir Chile.
Ese es el drama de la reforma que hoy día se aprobó. El Estado dejará de percibir 4.500 millones de pesos, con ninguna evidencia científica que esos recursos van a significar más empleo, más trabajo o más inversión. Solo recordar, el año 2025 Chile recibió inversión internacional por más de 130 millones de dólares. En Argentina, donde ocurre la invariabilidad, ¿sabe cuánto? 33. 130.000, 33. ¿Cuál es la receta de esto? Es un mal proyecto que beneficia a quién. Son cifras. Argentina tiene cientos de miles de millones de dólares en el pipeline para invertir en Argentina. A ver, escuchémoslo. ¿De quién está hablando? Yo te No escuché datos y personales. diste cifras, cosas concretas. ¿Se pueden rebatir esas cifras? Pero claramente Porque hay sí. su No, evidencia. acá hay un problema de teoría económica en el fondo, de cómo funciona la realidad. Cualquiera de ustedes que fuera empresario y tuviera que invertir, y yo le digo, mira, te voy a quitar un 27 y después hasta más de un 40%, porque la semi-integrada quedó así, de lo que tú ganes invirtiendo en Chile, versus si tú inviertes en cualquier otro país donde te voy a quitar, en Suecia, un 21 o 22%. En Suecia. Van a decir, sobre todo cuando son proyectos grandes de cientos de millones de dólares, miles de millones de dólares, van a decir, no me voy a Chile. Po. Pero, Axel, ¿Por qué creen? Es que espérate, es que esto hay que explicárselo. Es que esto hay que explicarlo en términos quiero interpretar a la gente de simples. la casa. Quiero interpretar No, a la es que esto gente para de la gente de Hay la algo que no me casa. queda claro. No, porque o te vas a ellos Paraguay, dicen que no o hay. te vas a Brasil. Perdón, Sebastián, Gustavo dicen que no hay evidencia O científica. Argentina. Y ustedes No, dicen eso que es sí todo- hay. A ver, no. ¿Con cuál eso- versión me quedo? Perdón, con todo cariño, pero eso es pura charlatanería. No me digan que no hay evidencia científica. Les puedo mandar 300 papers. Les puedo mandar 300. Mire, ahora van a venir a Chile uno de los que más sabe de temas de impuestos en Estados Unidos, Dan Mitchell. Siéntense con él a hablar el impacto que tiene que ver en la economía de los impuestos. Esto no es algo. Hablen con Larry Summers, que fue secretario del Tesoro de Bill Clinton, que hable de los impuestos corporativos, un demócrata en Estados Unidos, que les hable del impacto devastador. El problema es el Gustavo, siguiente. ¿qué más Cada necesitan punto si de el Fondo rebaja- Monetario pero, por favor, Internacional? Axel, un segundo. Déjame terminar el punto. El Fondo Monetario Internacional, hay estimaciones del Fondo Monetario Internacional que calculan que el crecimiento económico en Bachelet 2, en ausencia de su reforma tributaria, habría sido más de un 3%. Fue 1.8%. Y de Piñera veníamos con un 5.3 promedio en los 4 años. Y Bachelet lo bajó en un 1.8, el más bajo registrado hasta entonces. Pero hay varias- hasta hay varias Boric. explicaciones, mira. Entonces sigamos subiendo Es que impuestos a la empresa a ver cómo el nos problema- va. el problema- Porque el impuesto no es a las empresas, el Axel. impuesto lo pagan los consumidores, lo pagan los trabajadores a través de menos salarios y también lo pagan, ¿cierto? Finalmente los chilenos Mira, más en Chile- pobres porque tienen menos bienes en y Chile le servicios quiero decir lo disponibles. siguiente. El impuesto En es Chile- un robo en Chile, y hay que dejar de robarle a la en Chile gente a ese nivel. En Chile, Es un el robo. 90% de la ¿A usted gente... le gusta tenerle la mano metida El en la bolsa de la 90% de la Ustedes lo que gente... piden carabineros y la plata de los carabineros viene de los impuestos, pues señor. El alumbrado público. La plata de viene los carabineros. impuestos. Ojalá les dieran una ínfima fracción de lo que necesitan Mira, realmente, el resto se lo roban. Solo quiero aclarar lo siguiente en términos de cifras. Se lo roban más. En términos de cifras. Mira, Hace rato que respetuosa y educadamente me levantó la mano. Quiero darle la palabra por el ejemplo de levantar la mano. El presupuesto nacional es de 90.000, 92.000 millones de dólares en este momento, y si tú agarras todo lo que te gastas en seguridad en Chile, con suerte alcanza los 3.500 millones de dólares. O sea, ni siquiera el 5% del PIB. O sea, del presupuesto. Espérate un segundo. A lo que yo voy a lo siguiente, es mucho más sencillo. De Chile, desde el 18-10 en adelante, tú ves entonces una huida de más de 90.000 millones de dólares de capitalización. 90.000 millones de dólares que se fueron a otro lado, a ser invertidos en otro lado, a generar trabajo en otro lado, a generar empleo en otro lado, a generar riqueza en otro lado. ¿Cuántos entraron? Cuando no es el equivalente. No es el equivalente. Déjame terminar de hablar. La propia es cosa que tú vayas y le preguntes, por ejemplo, a la CMPC. ¿Por qué terminó llevándose su inversión por 6.000 millones de dólares a Brasil? ¿Por qué Luxich o tantos otros están invirtiendo y sacan su plata de Chile y lo ponen en otro lado? ¿Por qué? Porque resulta que nosotros no estamos solos en el mundo, algo que el señor Izaguirre, por ejemplo, nunca entendió. Nuestros llama la niños, atención que alguien como nuestras patriota como tú empresas, tenga que salir a nuestros preguntarle a los niños, empresarios como nuestras internacionales. Yo empresas, prefiero preguntarle a la gente que nuestros está en Chile. niños, como nuestras empresas, gracias, nuestros niños, como nuestras empresas están compitiendo con el mundo. Es posible que y yo- cuando tú tienes un régimen Hasta aquí le tributario, llegó la patriota. y cuando tú tienes un régimen tributario que no es competitivo con el resto del mundo, no solamente nos llegan los inversionistas extranjeros, sino que los inversionistas nacionales A los sacan su hermanos plata para Kaiser, afuera. a los dos. Que me expliquen una cosa. Con este proyecto de ley que se acaba de aprobar hoy día,
en donde cada punto de rebaja del impuesto de primera categoría representa un 0,52 del PIB nacional, en términos concretos, entre 470 y 500 millones de dólares cada punto. Por año son 2.000 millones de dólares en ingresos, en impuestos, menos para el Estado. En los 5 años que el Consejo Fiscal Autónomo señaló que este proyecto era deficitario, estamos hablando de 10.000 millones de dólares menos en ingresos para el Estado. La pregunta es, ¿cómo se recuperan? Porque este proyecto de ley... Pero dame un segundo. Déjame terminar. Este proyecto de ley... Pero, Johannes, sé que te gusta que no te interrumpan, pero te pido lo mismo. Menos políticos, ¿qué te parece? Lorca, ¿Cómo se compensa esos menores ingresos? Una respuesta simple. A ver, Gabriel, simple porque quiero presentar el próximo. Y yo estoy de acuerdo. Mira, a ver, Lorca, si esto es súper simple, la reforma no va a producir crecimiento mañana. Efectivamente va a producir déficit al principio. Pero esa plata se transfiere al sector privado. El punto es el siguiente: ¿sabes en qué se corta? ¿Sabes cuánto es el monto que tú señalaste del déficit que establece el Consejo? Son entre 300 y 400 funcionarios a 2,5 millones de pesos. Son el listado de fiestas que se manda, que la Contraloría publica. ¿10.000 millones de dólares? Sí, pues. 300 funcionarios. No. Voy con los próximos invitados. Al año. Me interesa un montón conocer su parecer, su respuesta. Pero estamos viviendo la misma mala política de toda la historia de este país y lamentablemente hoy día tienen que disfrutar los votados porque les mintieron en su cara. Hoy día lo que yo quiero decir es que estamos viviendo probablemente la reforma tributaria más anti-chileno, más antipatriota que hoy día existe. La verdad es que estamos viendo cómo en los próximos 8 años, en las palabras del panel de al frente, van a hipotecar todo lo que son los gastos sociales, la inversión en infraestructura de los hospitales, la inversión que hoy día el Estado va a dejar de percibir producto de este recorte impositivo a las grandes empresas con las que se financian los grandes gastos públicos. Y cabe decir también que además es antipatriota porque van a premiar a los inversores. Déjame terminar, por favor. Déjame terminar. Cállate, por favor. Yo te dejé hablar, ahora calladito. No, calladito. Calladito, papá, calladito. Mira, cállate un rato, cállate un rato, viejo, cállate, aprende a escuchar. Es que yo no te voy a dejar hablar si no me dejas terminar. Tráigale un calmante. Aprende a callar. Tráigale un calmante. Cállate. Desquiciado. Pero la palabra patriotismo en las bocas esas. Entonces, estas personas que hoy día se autodefinen como patriotas, le van a entregar una indemnización a las empresas extranjeras cuando los empresarios, tanto de China, Estados Unidos, Canadá, que vengan a destruir el medio ambiente, hoy día esta reforma tributaria le garantiza una indemnización a estas empresas transnacionales que van a hacer y deshacer en nuestro país. Por lo tanto, de patriota, a ellos no les queda absolutamente nada. ¿Cómo te así interpelado? Tenía unas caras increíbles y se sacaron la bandera de Chile del orto. Esos son los patriotas. Esos son los patriotas. Los que andaban le llevaba la Constitución nueva a Evo Morales. Ya, mira, aparte de eso. Perdón, yo vi unas caras tuyas, Axel, mientras estaba hablando así. En fin, ¿qué querías contestarle? No, más allá de lo exaltado, porque este es un programa donde uno se interrumpe. Pero el patriotismo está perfecto. Pero pero es parte de. Pero no me voy a exaltar como te exaltaste tú. Pero no me voy a exaltar como te exaltaste. Oye, Fernando, hoy tener invitados que no vengan saliendo de una institución psiquiátrica en esta cuestión. No, de verdad. Soy más loco que yo. No, de verdad te digo, porque ¿para qué te enojáis tanto? Si esta cuestión, no, por lo menos no me enojo. Pero no te enojes. Más loco. ¿Y sabéis cuánto tuvimos? 5% de crecimiento el último registro, el último guarismo. Y ustedes defendiendo Venezuela, Cuba, la reforma socialista. ¿Y sabéis cómo bajamos la inflación de más de 200% que la dejaron sus amigos kirchneristas? Bueno, a menos de 30%, que sigue siendo alto y la vamos a dejar en cero. Tratemos de no gritar de aquí
para allá, si no se escucha nada. A ver, Celebrado por los bancos internacionales, celebrado por todo el planeta. E incluso Gabriel Emparte, por un orden, por favor. Gabriel Emparte. Por favor. Perdón. Fernando, hoy día parece que el ceviche venía con mucha cebolla. Bueno. Lo primero que voy a decir. Lo segundo, si a Inti no le gusta la reforma, a mí me gusta. Y lo tercero, que hay algo, aquí me pongo serio, hay algo que yo no voy a dejar pasar así nomás. Porque tú no lo dejarías pasar así nomás si fuera algo de tu lado. No me apuntes. No, te apunto, papá. Tranquilo. Un poquito de risa para el niño. Pinochet más tolerante que tú, por lo menos con Ricardo Lagos. Él introdujo una frase que yo creo que es muy grave. Con la parte económica, porque cuando estaba recién hablando Sebastián Mointi, me parecía, ponías unas caras de indignación que no te parecía lo que estaba sucediendo. Vuelvo contigo en ese sentido, a ver. No es eso, lo que pasa es que lo que se produce cuando yo oigo ese tipo de argumento es cómo se puede estar tan desconectado de la realidad, cómo se puede saber tan poco economía, o sea, no tener idea. Que puede ser buenas intenciones detrás de todo, pero es saber nada, o sea, no entender nada de economía, nada. Ni siquiera saber distinguir una curva de oferta y demanda. ¿Estás hablando de ti o no? Estoy hablando de ti y de ustedes en este panel que dicen que le pueden subir los impuestos a la empresa 100% y no pasa nada en el país, como dijiste tú, Gustavo. No lo dije, no lo dije. Entonces, ¿cómo? ¿Pero cómo? Pero si tú dices que el impuesto a la empresa no afecta. Pero si tú dices que no afecta. Axel, entonces voy a terminar el punto. Espérate, Gustavo, que ya tu ignorancia la hemos escuchado suficiente. Aprende. Déjame hablar y aprende. Silencio y aprende. Silencio y aprende, Gustavo, porque no sabes nada de economía y tu rol acá es puramente político, es defender un desastre y fomentar el resentimiento, el odio y la envidia, que es lo que hace la izquierda siempre contra los ricos. Y después te doy la palabra para que le conteste, por favor. Después contestas tú, pero déjate de interrumpir. A ver, mira. El asunto es súper simple. Si a ustedes les molestan tanto las grandes empresas, ¿por qué no las expropiamos a todas? Y se las pasamos a ustedes para que las administren como el gobierno de Allende. Pues. Hagamos eso, pues. ¿Y cómo nos va a ir? Increíble. O echémoslo. Se quema un decreto de expulsión, echemos a todos los ricos con su plata. Es que, ¿sabes qué? Voy a decir una cosa. Decir que el impuesto a las empresas es irrelevante, como están diciendo ahí. La tasa que tú le pongas, el impuesto, que no es a las empresas. ¿Quién paga el impuesto a las empresas? Sobre todo el consumidor. Porque las impuestas no hay peso que no paguen en utilidades que no vengan los productos que venden. Entonces, todos esos impuestos que ellos dicen que lo pagan las empresas, como si fuera esta cosa mágica que flota en la estratosfera, lo paga el consumidor. Pero como ellos jamás han leído un texto de economía en sus vidas, no pueden entender algo tan elemental como que cuando tú le cobras impuestos a las utilidades vienen de lo que las empresas venden. Ergo, la gente tiene que comprar cosas de la empresa para que tenga utilidades. Por lo tanto, la plata que la empresa termina pagando sí o sí viene en parte de los precios que la gente paga, los trabajadores que ustedes dicen defender y que no defienden, porque lo que defienden en realidad es esa política, esa ideología de concentración cada vez más creciente del poder en las mismas manos. Porque son, al final, liberticidas, son de izquierda y les importa un carajo si la gente está bien o mal, porque no son capaces de hacer un mea culpa, como lo hizo por lo más, para su crédito, Andrea Repeto y otros economistas de izquierda, no de izquierda, que dijeron que la reforma de Bachelet había sido un desastre. Se lo dijimos antes que se aprobara la reforma. Contesta, Gustavo. Yo estoy en todo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre yo y ellos? Para que la gente lo sepa. ¿Cuál? Yo estoy en todos los programas de televisión a los que fui antes de la reforma que se aprobara de Bachelet, diciendo que iba a ser un desastre, que iba a caer la inversión, que iba a caer el crecimiento y que le iba a pegar al bienestar de todos los chilenos. No fui el único. Obviamente no fui el único. Ustedes decían que la reforma iba a ser increíble. Así que ustedes no tienen ni una credibilidad para venir a hablar ahora de reformas tributarias. Ni una, porque no saben nada de lo que están hablando. Y si saben, engañan a la gente. ¿Por qué? Por razones ideológicas y razones políticas. Contesta Gustavo Lorca. Ahora sí, por favor, Axel. Mira, yo entiendo que tengan la pretensión de que todo el IQ, de toda el coeficiente intelectual más alto está en tu familia, pero te quiero decir no es que no así, es cosa menos. Mira, la verdad las cosas es que a mí me preocupa lo siguiente. No hay ningún economista serio que haya señalado respecto de esta reforma que ha planteado el gobierno de Kast, que la haya apoyado, porque todos han dicho que son recetas que se aplicaron en el gobierno de Reagan, en el gobierno de Margaret Thatcher y en otros gobiernos, en los gobiernos de la ex República Socialista Soviética, en donde generó déficit fiscal. ¿Qué fue lo que implicó aquello? Implicó que el Estado no tuviera los recursos necesarios para hacerse cargo de las políticas sociales. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? De hecho, un ejemplo mucho más reciente. En el primer periodo de Donald Trump hizo exactamente lo mismo y generó un déficit monstruoso al Estado norteamericano. Ahora,
Creció el Solo déficit. va a terminar Venía con en Obama. mira, en un documento que te mandé, está en inglés y lo vas a entender Venía con perfectamente. Obama. Sí, porque hablo mejor que tú. Por cierto, la resiliencia, La próxima debate lo tenemos en inglés, si quieres, mira, no hay problema. escúchame por favor, antes de insultar. El vínculo político-económico está en ese informe, dice. No existe una política económica correcta si se ignora la economía política. Las reformas exigen viabilidad democrática y legitimidad política para tener éxito. Y te voy a ¿Qué decir tiene que cuál ver es- eso con la recaudación? Esto no tiene que ver con la reforma, estamos hablando de eso. Para que tú ubiques. tiene que ver con la parte económica. La reforma, esta reforma fue apoyada por un voto en el Senado. Esta reforma, yo me di el trabajo de escuchar la discusión hoy día. Ya se anunció que si cambia los equilibrios en el Congreso en los próximos 4 años, Vamos a hacer pedazos. se va a revertir. Pero si la van a hacer igual. Escúchame, dame un segundo. El van a hacer riesgo, Axel, escúchame un segundo. El riesgo de aprobar una reforma o un proyecto de ley sin el consenso de la oposición o con un consenso más o menos de sentido es que común. se vote. Pero Al cabo de 4 años. que lo que Ok, quiera, se puede hacer votada al cabo de 4 años. Es que se va a votar. Ahora pregunto algo. Ustedes reconocen. Perdón, voy con Johannes. Yo le voy a decir una cosa, ¿quién va a defender esta reforma? Ustedes saben que la Corfo se aprobó con un voto de diferencia. Al final la Corfo se terminó defendiendo de alguna manera sola. Y lo que va a defender esta reforma va a ser el crecimiento económico. Pero si Lo que va a defender es una esta apuesta, reforma, en 8 años lo que va a más, eso no defender hay esta evidencia, reforma es una hipoteca. va a No hay ser que en certeza. 4 años más, discúlpame, no hay pero discúlpame, certeza del pero crecimiento discúlpame, económico de que permíteme, resulte 8 años más. permíteme, Hagamos el si hay, ejercicio, de hecho, el hagamos propio, el siguiente el propio, ejercicio. mira, Si no hay propio crecimiento Consejo económico, Fiscal, voten por ello. Si lo hay, voten por los de este lado. el mismo, A ver, disculpa, el mismo Consejo Termina la Fiscal palabra. Autónomo te dice en sus proyecciones, porque no te olvides de una cosa, nosotros ahora tenemos 3 puntos más o menos de déficit con la situación actual. De acuerdo con esta tasa de crecimiento, tenemos este nivel de deuda. Es el Consejo Fiscal Autónomo el que te dice, hacemos la reforma y en 5 años logramos el cero déficit. Es decir, vamos a empezar a recaudar hasta haber eliminado el déficit en 5 años Mira, a partir esta es de una ahora. reforma, Te lo dice el Fernando. Consejo Fiscal Autónomo. acaban de ¿Por qué no endeutar le en 6.000 creen? millones. Ahora, si no haces nada, ¿qué es lo que sucede? Si no haces nada, espérate que vas a termine. seguir Maquita teniendo es una que demanda la cada vez final. creciente sobre lo que son prestaciones sociales. ¿Por qué? Porque va a aumentar el desempleo, sigue aumentando la informalidad, sigue aumentando sobre la presión sobre los sistemas de No se salud. trabaja sobre ninguno de los pilares. Perdón, de Gustavo, crecimiento. pero si Decía eso es lo que se Inti está que le quiero dar la haciendo. palabra para Eso es lo que conteste hace la Johannes. reforma. Johannes, Inti te decía, van a destruir Chile. Mira, ¿Cómo? ¿sabe por qué? Primero, ¿Por qué? porque esa menos recaudación va a implicar de que para poder No va a haber menos recaudación. para poder suplir el gasto social, la PGU, los hospitales, los carabineros, van a tener que salir a endeudarse el Fondo Monetario Internacional. Eso va a traer como consecuencia de que la deuda y el déficit va a aumentar. Si eso es lo que están haciendo, están metiendo a Chile en un hoyo. pero ¿Por si- qué? pero Porque si la están única manera- obstinados ideológicamente La única manera en de favorecer pagar- a los grandes Dejo- empresarios. Dejo, Ok, no, conteste, que los Johannes. grandes empresarios, mira, los únicos que han beneficiado a los grandes empresarios, por lo demás, fueron ustedes, han tenido récord de utilidades en el gobierno de Boric, ¿ya? En el gobierno de Boric, pero por el tema del litio, la industria extractiva aquí, si no era la salmonera, porque le hicieron pedazo de la mano los noruegos, entonces, mira, ya, dejemos eso. Pero sí te voy a plantear una cosa. Si tú en este país no echas a andar la máquina, es decir, de inversión, tú lo que tienes es una población que está envejeciendo, que demanda cada vez más servicios del Estado. Tienes una población de un tercio de nuestra población laboralmente activa está en la informalidad. Si tú no eres capaz de reformar eso en los próximos 4 o 5 años, el déficit no lo puedes El controlar. problema de esto, Fernando, Ahora, ¿qué es lo que sucede? Tú echas a andar la máquina y aunque yo tenga una tasa tributaria más baja, voy a empezar a recaudar más, porque el crecimiento va a hacer que la torta crezca. 100% de uno es uno, ¿ya? 10% de 1000 son 100. El problema Tiene de que esto ver con es lo que que la- es el tamaño de la torta, a problema es que la crecer la reforma- torta. Muy bien.
parte, Dame un segundito. el problema de la reforma parte disminuyendo. Dame un segundito porque le voy a dar la palabra apenas termine.